Muy buenos días, estudiantes del IMPEC. A continuación, Leonardo Campo Núñez, profesor de física, y vamos a acompañar hoy los fenómenos acústicos y ópticos a través de esta presentación. En primer lugar, vamos a estudiar la acústica, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el sonido. El sonido para nosotros es muy familiar, dado que tenemos un órgano especializado para poder escuchar, el oído. En este caso, el oído tiene una composición de oído externo, oído medio y oído interno. Cada uno de estos lugares tiene una misión muy importante que nos permite escuchar. Pero para entender un poco cómo funcionan esto de las ondas sonoras, debemos entender que una onda sonora es una onda mecánica, es decir, necesita un medio para poderse propagar y además de ello, pues depende del medio donde se desplace, también su velocidad. El sonido tiene algunas cualidades. Dentro de esas cualidades podemos encontrar el timbre. El timbre es la cualidad que le permite identificar a cada instrumento que produce el sonido con una señal que es característica de dicho instrumento. Por ejemplo, el sonido de una flauta es muy diferente al sonido que produce un violín. Por eso podemos diferenciarlos aun cuando no se estén viendo. A eso se denomina el timbre. El tono es otra característica importante del sonido que depende de la cantidad de ondas que tiene una señal. De esta manera tenemos un tono que puede ser bajo, como el que produce un diapasón. Vemos que hay pocas señales, tono bajo. O podemos tener un tono alto, como el que produce el violín. Aquí vemos que tenemos muchas más señales. Cada una de estas es una señal o una onda. La última característica importante del sonido es la intensidad. La intensidad del sonido tiene que ver con la capacidad que tenemos para escucharlo. Es decir, cuando es muy intenso, tenemos una gran amplitud. Cuando es poco intenso, tenemos poca amplitud. La intensidad se puede medir en vatios por metro cuadrado. Y así tenemos, por ejemplo, un motor de reacción que tiene una intensidad muy alta, 10 a la 2, es decir, 100 vatios por metro cuadrado. El susurro o estar en una biblioteca a voz baja tiene intensidad muy baja de 10 a la menos 8. 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado. Y tenemos un umbral de audición. El umbral de audición es 10 a la menos 12. Es lo mínimo que podemos nosotros escuchar. También hay otra unidad para medir la intensidad, que es el nivel de intensidad del sonido. Un motor a reacción produce hasta 140 decibeles y un susurro o estar en una biblioteca tranquilo es 40 decibeles. Entonces tenemos que la intensidad se mide en vatios por metro cuadrado o también en decibeles. Además de esto, pues podemos encontrar algunos efectos importantes en el sonido, los cuales son, por ejemplo, la resonancia. La resonancia es el aumento de la intensidad del sonido y se produce cuando una onda sonora llega a un objeto y lo hace vibrar. Si la vibración de la onda coincide con la frecuencia de vibración del objeto, el sonido es más intenso. Así vemos que tenemos una guitarra y en ella unas cuerdas. Cada una de ellas vibra con una determinada frecuencia. De esa forma, la caja de resonancia, que es la caja de madera, pues toma esta frecuencia y se encarga de aumentar la frecuencia y llevarla precisamente al aire, produciendo agradable melodía. A esto se denomina resonancia. Otro efecto importante son los llamados ultrasonidos e infrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos de más de 20.000 Hz de frecuencia y son sonidos que no logramos nosotros escuchar, pero algunos animales como los murciélagos los pueden producir y también escuchar. Los infrasonidos son sonidos de baja frecuencia. Los sonidos de baja frecuencia son los que pueden escuchar animales como los elefantes o los que se pueden producir con un movimiento telúrico o un temblor. Nosotros tenemos en esta franja de color verde un espectro de audición, es decir, solo podemos escuchar señales entre 20 Hz de frecuencia hasta 20.000 Hz de frecuencia. Adicionalmente, el efecto Doppler me permite diferenciar sonidos dependiendo de la velocidad de la fuente que los produce.
En este caso, tenemos una ambulancia que se aproxima hacia una persona. Cuando la ambulancia emite una sirena y la ambulancia se acerca a la persona, la frecuencia aumenta. Es decir, vamos a escuchar un sonido mucho más agudo. Cuando la ambulancia se aleja de la persona, como vemos en este caso, las señales se separan aún más. Es decir, vamos a escuchar una baja frecuencia o un sonido que es grave. Para ello, entonces, este fenómeno lo estudiaremos con el nombre de efecto Doppler. Otra situación importante en el oído son los denominados efectos. El oído puede tener una enfermedad denominada otitis. La otitis es la inflamación en cualquiera de las partes del oído. Esa otitis, pues, se debe tratar eh, tratando de desinflamar para que el oído recupere su capacidad. El eco en el sonido es la capacidad que tenemos o que tienen las ondas sonoras de poder rebotar pequeños obstáculos y volver a escucharse. El eco se produce sobre todo en espacios abiertos. Además del eco, pues podemos analizar que la acústica pues es una ciencia bastante importante y de muchas aplicaciones en física. Por otro lado, la óptica se encarga del estudio de las señales luminosas. Una señal luminosa es una onda transversal. La onda transversal se produce cuando las partículas viajan de una manera perpendicular a la dirección de propagación. Una onda electromagnética es una onda como la luz y se denomina electromagnético porque no necesita de un medio para poderse propagar. Las ondas electromagnéticas las podemos captar a través del ojo humano. En él vamos a encontrar diferentes partes que permiten que un objeto a determinada distancia, pues lo podamos capturar en la retina y poder a través del nervio óptico, pues que sea una señal identificable por el cerebro. El ojo humano, pues es una estructura bastante compleja. Vamos a estudiar algunas de sus partes y también vamos a estudiar los fenómenos que producen los efectos ópticos. Dentro de los primeros fenómenos de la óptica vamos a encontrar la reflexión. La reflexión se produce cuando una señal luminosa choca contra un medio y este medio le permite rebotar, es decir, le permite desviar su trayectoria. Nosotros podemos entonces analizar esa señal luminosa a través de la reflexión. El ángulo de incidencia de la señal es igual al ángulo de reflexión. De esta manera tenemos una señal de onda incidente y una señal de onda reflejada. Los espejos producen reflexiones de luz. Otro fenómeno interesante es la refracción. Se produce la refracción cuando la señal luminosa, además de chocar sobre un medio, puede atravesarlo. Este fenómeno lo podemos estudiar cuando una señal luminosa atraviesa cristales o vidrios. Aquí tenemos un fenómeno que la señal incide y atraviesa a un medio 2, cambiando el ángulo de refracción. Parte de la señal puede chocar y desviarse, muy bien, como la reflexión, y parte de la señal puede llegar y atravesar el medio como la refracción. Otro fenómeno óptico muy importante se denomina interferencia. La interferencia se produce cuando una señal se sobrepone con otra. En este caso tenemos una señal luminosa y atraviesa dos rendijas, la cual permite producir una señal en la parte superior y otra señal en la parte inferior. Ambas señales se sobreponen, es decir, choca una con otra, generando un patrón de interferencia. La interferencia es entonces el fenómeno óptico que permite sobreponer una señal con otra. La polarización es el fenómeno óptico que le permite a una señal luminosa atravesar una rendija y esta rendija impide el paso de la señal en otro plano de vibración. Por ejemplo, miren esta señal aquí en manera de un prototipo de una señal luminosa y cuando llega a esta rendija en forma horizontal,
La rendija no permite que esta señal la atraviese. Por tal motivo, la única posibilidad es que siga de esta manera. A este fenómeno se le denomina polarización. Los vidrios polarizados se encargan entonces de reducir el plano de vibración de una señal y por eso pueden utilizarse como protección. Otro fenómeno muy importante es la difracción. La difracción se produce cuando una señal atraviesa una pequeña abertura y dependiendo del tamaño de la abertura, vamos a encontrar que la señal se modifica. Entonces, miremos el tamaño de esta abertura en comparación con la siguiente. A medida que el tamaño se reduce, ya vamos a ver que la señal que se forma va a tener una onda mejor. Y cuando la abertura es del mismo tamaño de la longitud de onda, es decir, de la distancia de una onda a la otra, entonces vemos que en este caso la señal se propaga de manera circular. La difracción le permite entonces a una señal superar pequeños obstáculos. Dentro de el espectro electromagnético de luz visible, podemos encontrar que en el caso de una señal, las señales de radio son señales de muy baja frecuencia y las señales de microondas son frecuencias mayores, los infrarrojos son frecuencias mayores. Aquí tenemos el espectro electromagnético de luz visible y posteriormente tenemos señales de muy alta frecuencia denominados ultravioletas y esos rayos no los podemos observar, pero son muy importantes para la ciencia y la tecnología. Tenemos los rayos X y los rayos gamma como algunos de esos ejemplos. En este gráfico vamos a mirar las frecuencias que se miden en Hertz de cada una de estas señales. En primer lugar, los infrarrojos, que son sonidos, o perdón, en este caso son señales luminosas de baja frecuencia, y los ultravioleta, que son señales luminosas de muy alta frecuencia. Esas señales luminosas de alta frecuencia no las podemos observar, pero en la mitad tenemos estos colores muy parecidos al arco iris que corresponden a los colores del espectro electromagnético de luz visible. El espectro electromagnético de luz visible lo podemos nosotros estudiar precisamente cuando se forma el arco iris. El color de muy baja frecuencia que podemos observar es el rojo y el color de más alta frecuencia que podemos observar es el violeta. Muy bien. Entonces, para completar un poco esto del estudio de la óptica, miremos entonces nuevamente el ojo humano y algunas de las principales enfermedades que lo pueden afectar. En primer lugar, tenemos la miopía, que es un efecto óptico en el cual la imagen se forma antes de la retina y no podemos observar el objeto. Entonces, no podemos observar el objeto a grandes distancias y para ello debemos acercar el ojo al objeto que queremos observar. La miopía se puede corregir utilizando una lente. En esta característica es un cristal de tipo divergente en la que a través de el efecto óptico del cristalino logra recuperar la imagen en la retina y se puede observar el objeto sin problema. La hipermetropía consiste en el efecto que no puede observar objetos ah, cercanos y para ello el ojo entonces produce el siguiente efecto. La imagen dentro del ojo se produce detrás de la retina y esto hace que el nervio óptico no cargue su señal. Para corregirlo, se coloca antes del cristalino una lente de tipo convergente que le permite al objeto atravesar el ojo y llegar hasta el nervio óptico. La hipermetropía, entonces, es la enfermedad para la cual no podemos observar objetos cercanos y para ello debemos alejarlo un poco para que sea observable. Otra enfermedad es el astigmatismo, que consiste en la distorsión que se produce por efecto de edad también. El cristalino se deforma y entonces ya la figura no se observa de la forma nítida como antes. Para corregirlo, pues se puede utilizar una lente menisco divergente y corregir este efecto. Entonces ahí tenemos las principales enfermedades.
Espero que haya sido de utilidad. Y por último, vamos a mirar algunas de las principales aplicaciones de la óptica y la acústica. De las principales actividades que podemos encontrar con la acústica es que tiene diferentes medios de aplicación. Una de ellas son las ciencias de la Tierra, la geofísica. Otros tenemos ciencias de la vida, como la fisiología, la medicina, en el arte, la música, las artes visuales, y en la ingeniería, la mecánica, la electricidad y la arquitectura. Aquí tenemos un auditorio, el cual necesita una muy buena acústica para poder escuchar. En eso, el eco es no deseado y para ello las superficies se cambian, evitando que se produzca este efecto. En la navegación, la acústica permitirá identificar entonces cuáles son las señales que podemos nosotros encontrar al fondo del mar. Y también nos permite hacer mapas del mar y del océano. Estos diferentes mapas del mar y del océano se construyen a través de señales satelitales. Aquí, por ejemplo, vemos que la zona de color verde es la zona de una baja profundidad, la zona de color azul es la zona de alta profundidad y la zona de color rojo es la zona costera, es la zona de menor profundidad. Otro fenómeno acústico importante es la resonancia y los efectos que puede producir para formación de imágenes diagnósticas, como por ejemplo aquí tenemos una ecografía. Además de la acústica, pues la óptica tiene muchísimas más aplicaciones. La fibra óptica es una de las principales para la comunicación. Los instrumentos ópticos, como las cámaras, las lentes, las lupas, los instrumentos de laboratorio y los vehículos, tienen innumerables aplicaciones de la óptica. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y recuerden también, pues, resolver la guía de trabajo. La guía de trabajo, ustedes van a encontrar entonces diferentes conceptos que he explicado con este video y usted deberá entonces a cada uno de ellos permitirle su definición. En este caso, la reflexión, por ejemplo, entonces yo tendría que buscar qué es un fenómeno que le permite una señal rebotar y se cambia o se impacta sobre un obstáculo. Permite a una señal impactar sobre un obstáculo y desviarse. Esta será la respuesta. Felicidades amigos y espero que puedan tener un excelente resto de mañana.